Una mañana brumosa envolvía el pueblo cuando los habitantes notaron por primera vez un noveno extraño. Desde el cementerio que escuchó un aullido largo y lamentoso que inmediatamente captó la atención de todos. La gente se detenía junto al pozo, mirándose con preocupación, sintiendo que algo extraño y aterrador estaba ocurriendo. Nadie dudaba. Otra vez había aparecido el lobo gris, que desde hacía poco visitaba la tumba de Marina, una joven que había muerto pensoleces, dejando un vacío imposible de llenar. Al principio, los aldeanos intentaron explicar el extraño comportamiento del animal. Algunos creían que el lobo había vuelto loco, ¿no?, que el hambre lo empujaba a comportamientos irracionales. Otros pensaban que era simplemente un instinto cavar y en la tierra. Pero los ancianos del pueblo sabían mejor. Observaban al animal con comprensión y silenciosa preocupación, afirmando que el gris no removía la tierra. Estaba buscando algo importante. Cada noche, el lobo se acercaba a la misma tumba. Sus patas removían la tierra con desesperación y sus ojos, brillando bajo la escarcha, reflejaban en un profundo dolor y tristeza. No mostraba interés por la comida ni aullaba de hambre. Sus movimientos estaban llenos de un propósito casi humano. Los habitantes, observando desde la distancia, se sentían intrigados y temerosos, sintiendo que el animal intentaba transmitir un mensaje que ellos no podían entender. El nombre de Marina era conocido por todos. Era la favorita del pueblo, amable, sonriente, siempre dispuesta a ayudar. Su muerte había sido inesperada, dejando un vacío inmenso, y el lobo, de algún modo, parecía comprenderlo, mostrando algo más que un simple instinto animal. Sus visitas nocturnas a la tumba se convirtieron en un símbolo de memoria y conexión con alguien que ya no estaba. Su aullido resonaba en los corazones de los aldeanos, recordando el dolor, la pérdida y la necesidad de prestar atención al verdad que yacía bajo la nieve y la tierra. Después de las primeras noches en que el lobo grisa apareció en la tumba, los habitantes del pueblo ya habían comenzado a acostumbrarse a su presencia, pero nadie esperaba que Pavel lo viera con sus propios ojos. La trágica muerte de su esposa, Marina, había dejado en él un estado constante de tensión y dolor. Cada noche se sentaba frente a la ventana, mirando la oscuridad y recordando los momentos compartidos con ella, tratando de aferrarse a los recuerdos que se le escapaban. En la tercera noche, Pavel escuchó un aullido familiar y desgarrador. Su corazón se estremeció y su cuerpo, casi de manera automática, lo llevó hacia el cementerio. Se colocó la chaqueta y salió, sintiendo como la nieve crujía bajo sus pies, mientras el aire frío y estático lo envolvía. Cada paso lo acercaba a un descubrimiento que cambiaría su vida. Al llegar a la tumba, se detuvo en seco. Frente a él, parado bajo la escarcha del amanecer, estaba el lobo gris. Su pelaje brillaba con el hielo y sus ojos reflejaban en una luz extraña, casi humana, llena de tristeza y comprensión. Con cada movimiento de sus patas, removiendo la tierra, parecía perseguir un objetivo claro, no la comida y un capricho animal. Pavel comprendió que no actuaba por instinto, sino con un propósito profundo, casi humano. Quiso gritar, llamar a los vecinos o lanzar una piedra, pero no pudo moverse. Cada gesto del lobo parecía transmitirle un mensaje urgente, como si intentara mostrarle un secreto enterrado
en la tierra, algo que él aún no entendía. El animal levantó la cabeza y lo miró directamente, aullando de forma prolongada y lastimera, como si estuviera pidiendo ayuda o advirtiendo sobre un peligro oculto. Pavel notó que la tumba mostraba signos recientes de haber sido removido. La cruz estaba desplazada, las coronas estaban desordenadas, la tierra removida. Fue en el instante cuando entendió: el lobo no cavaba sin motivo, sino que buscaba revelar la verdad oculta bajo la nieve, guiándolo hacia algo que él debía descubrir. En ese momento, Pavel comprendió que frente a él no había un simple animal, sino un guardián silencioso de la memoria, verdad de Marina. Mientras Pavel permanecía junto a la tumba de Marina, observando al lobo gris con atención, la desesperación y la expectación que mezclaban en su pecho, el animal continuaba removiendo la tierra con determinación, como si supiera exactamente dónde buscar. Pavel, con el corazón latiendo con fuerza, se acercó con cuidado. El frío apenas se sentía frente a la tensión de aquel momento. Cada movimiento del lobo parecía indicar que lo que ellas y abajo la tierra no era casualidad, sino un mensaje que debía ser descubierto. Después de un rato, la tierra comenzó a ceder y un objeto blanco apareció entre el barro y la nieve, el borde de un pañuelo o manta que había envuelto a Marina. Pavel se quedó penalizado. El lobo se sentó a su lado, observándolo con paciencia, de algún modo con compasión. Con manos temblorosas, Pavel extrajo del suelo una pequeña caja metálica. La reconoció de inmediato. Era la misma que había estado sobre su cómoda en casa, aquella que había acompañado a Marina en vida y que había sido enterrada con ella. La realidad de encontrarla allí, intacta bajo la tierra, lo dejó sin aliento. Con cuidado, Pavel abrió la caja. Dentro había un sobre doblado, el cual desprendía un nombre familiar. Contenía la letra de. A pesar de la humedad, las palabras eran legibles y llenas de urgencia. Marina escribía sobre su miedo, sobre alguien la seguía, que la amenazaba. Pedía a Pavel que, si algo sucedía, confiara en el lobo gris, porque él entendería lo que ella no podía explicar. Cada línea parecía un grito silencioso pidiendo ayuda y justicia. Pavel leyó el sobre una y otra vez, sintiendo como cada palabra se clavaba en su corazón. Solo ahora comprendía el verdadero propósito del lobo. No estaba cavando por locura o hambre, sino intentando transmitir la verdad de enterrada, ayudando a Pavel a descubrir el peligro que había acabado con Marina. El animal se acercó suavemente, apoyando la cabeza sobre las piernas de Pavel, como si compartiera su dolor y entendiera su misión. En ese instante, Pavel comprendió que la búsqueda del lobo era un acto de lealtad, memoria y justicia, y que la carta de Marina había marcado el inicio de su camino hacia la verdad. Tras el hallazgo de la caja y la carta de Marina, Pavel permaneció inmóvil junto a la tumba, tratando de asimilar lo ocurrido. El lobo gris se sentó a su lado, observándolo con una calma y una paciencia que rozaban lo humano. En ese momento, Pavel comprendió que el animal simplemente un ser salvaje movido por instintos. Su comportamiento tenía un propósito profundo: proteger la memoria de Marina y guiar a Pavel hacia la verdad que había sido enterrada junto con ella. Cada movimiento del lobo, cada aullido prolongado y cada remoción de la tierra comenzó a tener sentido. No era hambre ni locura lo que motivaba al animal. Era lealtad, comprensión y un extraño sentido de justicia. Pavel comprendió que el lobo había asumido el rol de guardián, de intermediario entre el mundo de los vivos y la memoria de su esposa. Era un puente
silencioso que transmitía advertencias y señales que solo él podía interpretar. En ese instante, Pavel comenzó a ver al lobo con otros ojos. No era un intruso en su dolor, sino un aliado silencioso y fiel. Había estado guiándolo, ayudándolo a entenderlo, que Marina no pudo comunicar en vida que estaba en peligro, que alguien cercano le había hecho daño y que, si Pavel confiaba en el animal, podría descubrir la verdad. El vínculo entre hombre y lobo se fortaleció instantánea. Una conexión basada en la confianza, la lealtad y la necesidad de justicia. El lobo permaneció quieto, vigilante y atento, como si entendiera la magnitud de la tarea que le esperaba a Pavel. En su mirada no había agresividad, solo comprensión y tristeza. Pavel comprendió que, gracias a este extraño y fiel compañero, podría enfrentar lo que la muerte de Marina había dejado incompleto, revelar al culpable y cumplir la última voluntad de su esposa. El lobo no era solo un animal, era un guía, un guardián, un mensajero de verdad y justicia que lo conduciría a enfrentar la realidad que tanto había tenido. Mientras Pavel reposaba mentalmente los acontecimientos de Dedes, empezaron a aflorar recuerdos que hasta entonces había pasado por alto. Recordó las discusiones frecuentes entre Marina y Ilia, su hermano. En los últimos meses, especialmente después de la muerte de sus padres, Ilia se había vuelto cada vez más distante y hetero. La tensión entre él y Marina era palpable, y Pavel, antes cegado por el dolor, no había prestado la suficiente atención a las pequeñas señales de conflicto. La carta de Marina ahora proporcionaba un contexto aterrador. Hablaba de alguien que la seguía, de sombras extrañas y pasos nocturnos alrededor de su casa. Cada línea reflejaba un miedo profundo que Pavel comenzó a asociar con la presencia y la actitud de su propio él. De repente, todo parecía encajar. Los conflictos constantes, la creciente hostilidad y el comportamiento evasivo de Ilia durante la noche en que Marina fue encontrada junto al pozo. Pavel comprendió que el peligro no venía de un extraño, sino de alguien cercano, alguien en quien antes había confiado. Además, los recuerdos de los extraños rastros cerca del pozo comenzaron a cobrar sentido. No pertenecían a Marina ni a ningún desconocido. Coincidían con el tamaño de los pies de Ilia. El lobo gris, siempre observador y silencioso, permanecía cerca de Pavel, como si comprendiera la dirección y los pensamientos, y lo viera hacia la revelación que se aproximaba. Pavel sintió una mezcla de miedo, dolor y determinación. La sospecha sobre su hermano no era solo una intuición, comenzaba a transformarse en certeza. Para descubrir verdad y cumplir la última voluntad de Marina, debía enfrentar a Ilia y confrontarlo con lo que había hecho. El lobo, su compañero silencioso y protector, permanecía a su lado, mostrando con su presencia que estaba solo y que la justicia estaba al alcance, aunque el camino hacia ella fuera difícil y doloroso. Con la certeza de que su hermano estaba involucrado en la muerte de Marina, Pavel se preparó para enfrentarlo. La tensión en su pecho era intensa, una mezcla de miedo, tristeza y determinación. Sería inevitable descubrir verdad, aunque esa verdad revelara algo desgarrador, que su propio hermano había causado un daño irreparable. El lobo gris caminaba a su lado, silencioso pero vigilante, como un guardián que entendía la gravedad del momento. Al llegar a la casa de Ilia, Pavel golpeó la puerta con fuerza y entró sin esperar invitación. La habitación estaba
en cálmate. Pero había un aire de tensión que se percibía en cada objeto. La botella sobre la migato, los muebles ordenados, la ligera penumbra del amanecer filtrándose por Dana. Ilia levantó la vista al ver a su hermano sosteniendo la carta de Marina y con el lobo cerca. Se tensó. Sus manos comenzaron a temblar. Su rostro palideció y por primera vez la máscara de indiferencia se quebró. No mientas, y dijo Pavel, con la voz firme pero cargada de emoción. Encontré la carta. Ella te temía. ¿Por qué lo hiciste? Ilia intentó justificarse con excusas débiles, alegando que había estado en otro lugar aquella noche, pero su mirada se desviaba hacia a la evidencia telebra. Los zapatos embarrados y los rastros que coincidían con sus pies. El lobo gris, sentado a unos pasos, emitió un leve gruñido, reforzando la tensión y bloqueando cualquier intento de huida de Ilia. Pavel avanzó un paso más, acercándose con decisión, cada palabra perforando la muralla de negación de su hermano. La mentira no podía sostenerse frente a la verdad, frente al testimonios silencioso del lobo. La habitación se llenó de un silencio pesado, interrumpido solo por la respiración agitada de Ilia, consciente de que finalmente sería confrontado con la realidad. Pavel entendió que, gracias a la guía del lobo y la evidencia, la justicia estaba a punto de cumplirse y que Marina recibiría, al fin, su última palabra. La confrontación en la casa de Ilia alcanzó un punto crítico. La tensión palpable, cada respiración, cada movimiento parecía amplificado en la habitación silenciosa. Pavel avanzaba lentamente, firmes o determinación de obtenerla, mientras Ilia, cada vez más acorralado, sentía el pánico apoderarse de él. En un instante de desesperación, el hermano tomó un cuchillo, amenazando con usarlo. La situación podía volverse trágica en segundos, pero en ese momento, el lobo gris actuó. Con un salto ágil, se colocó entre los dos hombres, erizando su pelaje y mostrando los colmillos en un gruñido profundo y autoritario. Su presencia impresionante. No era un simple animal, sino un guardián silencioso, consciente de la gravedad de la situación. Ilia quedó paralizado, sus manos temblorosas y el cuchillo cayendo al suelo con un golpe metálico. El lobo mantenía la tensión, evitando que la desesperación de Ilia se tradujera en violencia física. Pavel sintió mezcla de alivio y dono. Comprendió que el lobo no solo lo había guiado a lograr, sino que también había protegido la vida de ambos, asegurándose de que la justicia le hiciera sin derramamiento de sangre adicional. La intervención del animal transformó la confrontación en un momento de revelación, no de tragedia, permitiendo que la verdad saliera a la luz de manera segura. La habitación permaneció en silencio tenso, solo interrumpido por la respiración agitada de Ilia y el gruñido bajo del lobo. Pavel, con voz firme pero calmada, retomó la conversación, haciendo que su hermano admitiera a los hechos. La presencia del lobo aseguraba que ninguna mentira o acto impulsivo pudiera desviar el curso hacia la justicia. En ese instante, Pavel comprendió que lo gris era mucho más que un animal. Era un protector, un guía y un símbolo de justicia. Su intervención silenciosa garantizó que la verdad finalmente se revelaba sin violencia, cumpliendo así la última voluntad de Marina, salvando a ambos hermanos de un destino aún más trágico. Después de la intensa confrontación con Ilia, Pavel sabía que aún necesitaba pruebas tangibles para completar el rompecabezas y garantizar la justicia. Guiado por el lobo gris,
regresó al viejo pozo donde había sido encontrada Marina. La nieve crujía bajo sus pies y el aire helado llenaba sus pulmones. Pero Pavel apenas lo notaba. Su mente estaba concentrada en una sola meta: encontrar el arma que había causado la muerte de su esposa. El lobo caminaba junto a él, moviéndose con una seguridad que parecía indicar exactamente dónde buscar. Cuando llegaron al lugar, el animal comenzó a cavar la tierra con una determinación inquebrantable. Pavel lo siguió, ayudando con la pala, removiendo nieve y tierra congelada. Después de unos minutos, la pala chocó contra algo duro. Con cuidado, Pavel retiró la tierra y descubrió una vieja tubería de hierro, oxidada y manchada con restos secos de sangre. El corazón de Pavel se detuvo por un momento. Allí estaba, frente a él, el objeto que había terminado con la vida de Marina. Sostenerlo en sus manos fue un golpe emocional devastador. El peso del metal incidía con el peso de la verdad que ahora podía ver. Todo encajaba. Los rastros extraños junto al pozo, la carta de Marina y las señales de advertencia habíamos estado. Noche tras noche, el lobo se sentó cerca, emitiendo un suave y triste quejido, como compartiendo la gravedad de la situación y consolando a Pavel. Este entendió que el animal no había guiado sus pasos, sino que también había protegido la evidencia hasta que él llegara. La tubería no era solo un objeto, era la prueba definitiva que confirmaba la culpabilidad de Ilya y revelaba la brutal realidad de la tragedia. Con el arma en sus manos, Pavel sintió una mezcla de alivio y amargura. Gracias al lobo, la verdad estaba al alcance, y la justicia, para Marina, finalmente podía cumplirse. La presencia silenciosa del animal había sido esencial, mostrando que incluso en la oscuridad, la lealtad, la justicia podían prevalecer. Con el arma del crimen en sus manos y la evidencia frente a Pavel, se dirigió nuevamente a la casa de su hermana. Cada paso estaba cargado de tensión y determinación. Esta vez no habría lugar para excusas ni engaños. La verdad de salir a la luz. El lobo gris caminaba silencioso a su lado, su presencia infundiendo una sensación de seguridad y control, como si supiera que esta confrontación día decisiva. Al llegar, Pavel golpeó la puerta con fuerza y entró. Ilya levantó la vista y sus ojos se llenaron de sorpresa y miedo al ver la tubería oxidada que Pavel sostenía. La carta de Marina, también presente, parecía acentuar la gravedad del momento. Ilya no podía mentir más. La evidencia demasiado clara. Sus manos temblaban y su rostro estaba pálido, mientras intentaba justificar lo injustificable. No quiero mentir más, dijo finalmente Ilya, con voz vacilante. No quise hacerle daño, solo quería asustarla. Pero sus palabras no mitigaban la realidad de sus acciones. Pavel permaneció firme, y el lobo gris, sentado cerca, emitió un suave gruñido, asegurando que no hubiera más intentos de evasión o violencia. La tensión en la habitación intensa, pero controlada, gracias a la presencia del animal. Pavel entendió que la intervención del lobo había sido crucial para mantener la seguridad y la justicia. Poco después, llegaron los policías. Ilya no opuso resistencia mientras era arrestado, consciente de que edad finalmente lo había alcanzado. Sus últimos intentos de justificarse se desvanecieron frente a la evidencia y la firme determinación de Pavel. Pavel observó cómo su hermano era llevado, sosteniendo la carta de Marina en la mano. Sentía una mezcla de alivio y tristeza. La verdad había salido a la luz. La justicia cumpliría. Y Marina
recibiría finalmente su última palco. El lobo gris permaneció a su lado, calmado y vigilante, como un símbolo de fidelidad, guía y justicias, silenciosa, que había asegurado que la verdad prevaleciera. Tras el arresto de Ilia, Pavel permaneció solo en el umbral de su casa, con la carta de Marina entre las manos. Una mezcla de alivio, dolor y vacío lo invadía. Había logrado descubrir la verdad y asegurar la justicia. Pero la pérdida de Marina dejaba un hueco imposible de llenar. En ese instante, el lobo gris se acercóle, apoyando su cabeza en las manos de Pavel como queriendo ofrecer consuelo y compañía. Gracias, amigo, susurró Pavel, con la voz temblorosa. Sin ti, nunca habría sabido la verdad. El lobo permaneció quieto, permitiéndole abrazarlo, como compartiendo su dolor y validando sus sentimientos. Luego, con un último vistazo profundo y humano, el animal que levantó y comenzó a caminar hacia el bosque. Cada paso que daba parecía medido, deliberado, como si supiera que su misión había terminado. Pavel observó cómo su figura se desvanecía lentamente entre los árboles, bañada por la luz grisácea del amanecer, y comprendió que ya no pertenecía a él y al mundo de los vivos. Había cumplido su deber y regresaba a la naturaleza. Al día siguiente, Pavel visitó la tumba de Marina. La nieve crujía bajo sus pies y el aire estaba tranquilo y transparente. Con cuidado, colocó la carta de Marina en un nuevo sobre y la devolvió a la caja, depositándola al pie de la cruz. Era un acto simbólico, un cierre para su dolor y una manera de honrar la memoria de su esposa. Aunque el lobo ya no estaba, su presencia se sentía en cada brisa, en cada sombra que se movía entre los árboles. Pavel comprendió que la lealtad y la justicia podían manifestarse de formas iradas. El lobo gris no había guiado sus pasos hacia abajo, sino que también había protegido, consolado y asegurado que Marina recibiera su último mensaje. Cada vez que el viento soplaba entre las ramas, Pavel recordaba al animal y sentía su eco, no como miedo, sino como un símbolo de amor, memoria y justicia de permanecería para siempre.